Hola, buenas noches a todas, todes, todos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta nuestra sesión de apuntes Triple Threat, un acercamiento al teatro musical. Mi nombre es Arisbel Morel Díaz, mi compañera es Paulina Márquez y estaremos conversando con Aitza Terán en esta ocasión. Queremos agradecer a la Cátedra Bergman, a Teatro UNAM, a la Filmoteca de la UNAM, al CUT y al Colegio de Teatro por brindarnos este espacio y a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicanas, Eliu Zárate y Daniela Vite Hernández. Para comenzar, les queremos presentar una dinámica. Una dinámica. Hola, buenas noches. Aquí tengo a mi perrito a un lado y estaba muy tranquilo, pero ahora ya empezó a molestar un poquito. Pero nuestra dinámica para comenzar esta conversación que nos emociona mucho consiste en respondernos la siguiente pregunta. ¿Qué canción cantarías hoy en el musical de tu vida? Si tu vida fuera una obra musical, ¿cuál sería tu canción hoy? ¿Quién quiere comenzar? Nuestra invitada, Aitza. Ya, me aviento a la boca del león. Ok, este... Yo creo que, y esto lo he sentido muy fuertemente de un tiempo para acá, y no es porque esté de moda, pero amo y me encanta Defying Gravity. Yo creo que esa es una canción muy poderosa y es una canción que representa muchísimo en mi vida por el hecho de estar en donde estoy en este momento, ¿no? Y de darme cuenta, tal vez, de cómo funciona el sistema, ¿no? Y de cosas que a lo mejor yo creía que eran de una manera diferente. Eh, y que yo creía que a lo mejor las cosas iban a funcionar eh, justo por estudiar, por prepararme, por poner lo que sé poner sobre las tablas, y de pronto te das cuenta que hay muchísimas cosas que están fuera de tu control y fuera de lo que tú eres, que influyen para que llegues al lugar en donde quieres estar. ¿Qué Muchas coordinación? gracias. Sí. ¿Qué Tú, Aris. coordinación? Sí, justamente yo también estaba pensando en Defying Gravity. La estaba escuchando antes. Sí, y también no es porque esté de moda, pero es una canción muy fuerte porque implica no aceptar los límites que te son impuestos, al menos no desde una perspectiva personal. Finalmente, Elphaba sí acaba siendo la bruja mala del oeste. Spoiler para quienes no han visto la película o visto el musical. Pero sí hay una decisión personal de no dejar que eso la defina consigo misma. Y justamente cuando estábamos pensando en esta charla, pensaba que es un poco el espíritu de esta sesión. No dejar que los límites de lo que se ha dicho, porque además el mago de Oz es como esta fuerza omnipotente, ¿no? Que dicen que existe y que vive en el castillo y que es increíble, pero realmente no es una fuerza tangible, nos defina como mujeres de teatro. ¿Y tú, Pau? Pues No, yo pensé en una canción de Mujercitas, Astonishing. Esa canción bueno, el día de hoy creo que me significa mucho porque, bueno, yo soy recién graduada del Centro Universitario de Teatro, o sea, hoy me estreno como graduada. Entonces, pues nada, ¿no? Esta canción, me hace sentir como esperanzada en todo lo que la vida puede traer delante y bueno, quizás como muy romántico ahorita pensando yo de la forma más romántica el egreso, pero bueno, así es como me siento en este momento y por estar teniendo esta conversación, claro que sí. Me encanta.
Sí. Y pues nada, ahora quisiéramos un poquito platicar o adentrarnos un poquito en que te puedas presentar, Aitza, para quienes no te conozcan todavía, un poquito que nos cuentes como de ti, lo que gustes compartirnos, cómo es que surge tu interés por el teatro musical, de dónde viene, y bueno, ahí un poquito lo que nos quieras contar. Ok, bueno, pues soy Aitza Terán, soy actriz y cantante, soy egresada de la ENAT y también estudié un par de años la licenciatura en música con especialidad en canto, más hacia el estilo de ópera en Hermosillo, Sonora. Soy de Ciudad Obregón, entonces en Ciudad Obregón pues no nos llegaba mucho el arte y la cultura. Y el teatro musical llegó a mi vida justo en la secundaria. Yo empecé a tener como la inquietud de cantar. Me gustaba mucho bailar ya desde más chiquita. Pero esto del canto como que empezó a ser nuevo para mí en la secundaria. Y justo entré a una secundaria donde apoyaban mucho al arte y a la cultura y tenía un gran maestro que se llama Rubén Ramírez, que fue el que empezó como con esta inquietud de empezar a hacer teatro musical, ¿no? Y empezamos con nuestras obras pequeñas ahí en la secundaria. Hicimos Hércules, o sea, nada que existiera, era como de películas que nos gustaban y que, bueno, armábamos las escenas y tratábamos como de replicar un poco la película, pero para teatro, ¿no? Entonces ahí con la producción que podíamos empezábamos a como a diseñar y la primera obra musical realmente que hice fue Hércules, ¿no? Donde no tenía ni idea, pero me voló la cabeza esto de el teatro, la música y también bailar, pero también actuar, o sea, como también la dinámica entre los compañeros y que pudiéramos hacer como escenas, no sé, me llamó muchísimo la atención. Yo tenía, creo que teníamos como 12 años, un poquito menos. Fue como mi primer acercamiento con el teatro tal cual. Este, y de ahí ya empecé como a enrolarme un poquito más, empezó a tomar como en la misma secundaria como un taller en donde íbamos a montar, por ejemplo, Jesucristo Superestrella, ¿no? Y luego Cats, y luego así como que me fui enrolando con eso, pero en realidad como el grupo de amigos con el que me empecé con el que empecé a compartir pues todos estos procesos de teatro, nos empezamos como a retroalimentar también en cuanto a, oye, ya viste que salió esto, ya viste que salió lo otro. Entonces, en ese momento me acuerdo que salió Rent, la película, ¿no? Y entre todos como que, vamos a verla al cine, ¿no? Éramos las únicas 5 personas en el cine, en Ciudad Obregón, viendo un musical, una película musical, porque pues obviamente a nadie le importaba y era, o sea, el teatro musical en Ciudad Obregón como que, pues, nadie estaba enterado, ¿no? Pues ni yo estaba enterada. Entonces ya de pronto pues DVDs, ¿no? Que traían del otro lado, así le decimos en Oregon, Ah, Estados sí, Unidos, claro. ¿no? Sí. Pues DVDs del otro lado, o de pronto ya una amiga me regalaba algo, no sé, Sarah Brightman, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo. Y así como que me empecé a documentar por DVDs, por las cosas que medio veíamos, el internet no estaba en su boom en ese entonces, o sea, no existía YouTube, no, YouTube existió hasta que estuve en la prepa, chicas. Entonces, pues era el material que pudieras conseguir, ¿no? Me acuerdo perfecto, o sea, cuando montamos Cats, lo montamos por el DVD, entonces o sea, moví cielo, mar y tierra para conseguir ese DVD, porque obviamente en Ciudad Obregón, pues no había un lugar en donde pudieras conseguir ese tipo de cosas, ¿no? Con trabajos teníamos como una tienda donde te vendían discos y cassettes. Una en Ciudad Obregón. Entonces, pues ya me acuerdo perfecto también, o sea, como ver los DVDs o ver la película de Rent y de pronto sentir este escalofrío o sea, de lo que me transmitía lo que estaban cantando, pero a la vez me estaban contando su historia
y no sé, creo que la música es universal y que la música te logra transmitir pues cosas muy poderosas y más si estás metido en una historia y te están contando esa historia, ¿no? O sea que así lo siento yo, o sea, qué mejor manera de llegar a alguien que a través de la música. Entonces, pues nada, mi piel se enchinó y quedé enamorada del teatro musical con esas experiencias. Y ese fue como mi primer acercamiento y de decir, quiero hacer teatro musical, ¿no? O sea, no sabía qué tan en serio porque estaba enfocada yo mucho en la música, o sea, me gustaba mucho cantar. Entonces tenía igual como una banda, cantaba en todos los festivales, o sea, como que el canto era mi máximo y por añadidura llegó el teatro cuando pude experimentarlo, ¿no? El teatro musical. Y nada, y seguía haciendo teatro musical en Ciudad Obregón, pero pues la realidad era que, por ejemplo, en Obregón no había una formación ni de música, ni de danza, ni de teatro, mucho menos de teatro musical, ¿no? O sea, una formación profesional. Y fue cuando pues tuve de cierta manera que elegir y yo siempre tuve en la mente que quería ser músico y pues me decidí como por estudiar una carrera en la música. Qué Pero lindo. sí creo que también me tenía que decidir por uno o por otro porque justo no encontraba un lugar en donde existiera la formación del teatro musical De- en México. Ujú. A mí me resuena mucho lo que cuentas porque, bueno, en mi experiencia yo soy de La Paz, Baja California Sur, entonces digo, así que digas tú, ay, qué cerquita, pues tampoco, pero sí, Ajá. bastante más cerca que acá, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, y tendrán sus similitudes. Y también yo recuerdo que mi acercamiento al musical también va por ahí. Yo no lo hago, yo no lo he hecho, pero me gusta mucho verlo, ¿no? Este, y sí, yo recuerdo en mi infancia películas con mi mamá, ¿no? Que a ella le gustaban y ella me las ponía y eso que dices tú de cómo se te enchina la piel y el poder, pues sí, el poder, ¿no? Que tiene la música, cómo funciona la música para contar estas historias en específico, pues me resuena muchísimo. Estoy muy, muy de acuerdo contigo, Aitza. Ahorita que las escuchaba hablar de cómo el teatro musical también es el primer acercamiento al teatro, también me resuena porque las primeras obras que yo vi fueron musicales. Mi tía tiene un novio que es nadador y le daban boletos para ver los musicales, porque a él no le gustaban. Entonces se los regalaba a mi tía y mi tía me llevaba a mí. Y para mí, pues eso era el teatro, ¿no? Las comedias musicales que le regalaba el novio de mi tía. Y justamente también yo me acuerdo de fuimos a ver dos, La Bella y la Bestia y Anita la Huerfanita, y ver el castillo que ya había visto en la película, pero en la realidad creo que fue de las cosas más impactantes que viví en mi infancia y que dije, wow, esto puede pasar, ¿no? No solo en la pantalla, sino también aquí un poco más cerca. Ujú. Fíjate que ahorita que estás mencionando eso, justo como que en Obregón no llegaba nada, pero ahorita me estoy acordando, estaba yo muy chiquita, o sea, de verdad, o sea, tengo recuerdos muy vagos de esto y ahorita me llegó, que mi mamá me llevó a ver una obra en el único teatro que hay en Ciudad Obregón, que es el Teatro de Litzón. Eh, Me llevó a ver como una versión de La Bella Durmiente y recuerdo haber visto justo cómo salía como un dragón gigante cuando ya se convierte esta maléfica En- en el dragón del final. Y a mí me impactó muchísimo, o sea, como que me acuerdo, tengo mucho esa imagen y la imagen de que todo el mundo trae sus varitas y cosas así, ¿no? Pero eso, o sea, cómo, cómo lograban hacer que hubiera un dragón gigante en el escenario, eso me impactó. sí, qué bello. Y una de las inquietudes que teníamos al planear esta charla justamente
hablando de esas primeras experiencias que además son mágicas, ¿qué definimos nosotras como teatro musical? Si es esta magia o hay más variantes de teatro musical. ¿Tú qué opinas, Aitza? Yo creo que sí hay muchas variantes de teatro musical. Sí hay una variante en la que sucede magia, definitivamente. Em, pero, ¿cómo definimos la magia, no? O sea, para mí la magia, a lo mejor cuando estaba chiquita era eso, ver ese dragón impresionante salir en el escenario, o a lo mejor la magia tal cual que sucede, no sé, en Aladdin, como cambian un vestuario a otro en segundos, o cómo desaparecen, o cómo aparecen en otro lugar. O la magia también ahora yo la traduzco en, justo en cómo me llegan los personajes o cómo me llega una canción, pero también estar viendo al actor, digo ahora que ya tengo eh, pues la carrera, ¿no? O sea, el conocimiento, ahorita que ya que uno está más entrenado, de pronto este, ver a un actor comprometido y a un actor que te cuenta la historia con tanta verdad y te transmite, te lo hace sentir, para mí es algo muy poderoso a lo que yo le llamo magia, ¿no? Y de decir, me está llegando porque me estoy identificando con lo que estás diciendo o me hace sentir empática al estar escuchando tu historia, ¿no? Y te empiezan a llegar ideas, imágenes y es eso, es espejear, ¿no? Con el personaje y creo que eso es la magia para mí, que de pronto despierta unas verdades en uno y logra de pronto sanar unas heridas o terminar de hacer catarsis con otras, que eso ahora para mí es la magia que sucede en el teatro musical. Yo, bueno, una de las cosas que platicábamos mientras planeábamos esta charla tenía que ver con cómo existe esta concepción de que como un teatro que es serio, un teatro que es como el que, pues sí, el serio, el que tiene así todo el peso y que dices teatro. Y por otro lado está el teatro musical, que es otra cosa, que tiene mucho más que ver con el espectáculo, por ejemplo, y quizás incluso con la magia, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora. Pero ahora que mencionabas esto de ver y sentir, presenciar magia al ver a estos actores, actrices con la máxima verdad ahí en escena, pienso que eso pasa también en el teatro que muchas personas consideran de pronto un teatro más serio, ¿no? Y me Sí. hace, pues, preguntarme justo, hablando de esto, que si cómo definimos el teatro musical, ¿dónde están esas divisiones entre el teatro serio y el teatro musical, el teatro cultural serio y el teatro musical? O sea, existen de verdad más allá del formato, de los elementos que se están jugando en escena, porque digo, en las obras, hay obras de teatro que no son necesariamente consideradas musicales y sin embargo hay música presente en escena, hay danza incluso, canto, ¿no? Pero ¿por qué no se consideran de pronto teatro musical? Y tú dirías que es teatro musical o no necesariamente. Yo creo que no necesariamente. El teatro musical tiene una base muy sólida que para que se denomine o se clasifique como teatro musical es que cuentas la historia cantando, ¿no? O sea, la narrativa se tiene, las canciones tienen que aportar a la narrativa de la obra, ¿no? Entonces, es como si fuera tal cual tu texto, ¿no? En tu teatro serio, te decía. Sí, teatro sí. En tu teatro serio tiene que ser lo que es tu texto, ¿no? Entonces, tiene que aportar sí o sí a la historia. Hay otras obras de teatro que de pronto sucede música alrededor o danza y todo, pero si no están contando la historia junto con canciones,
creo que podría entrar tal vez en otra clasificación, que no es necesariamente teatro musical. Que igual siento que la pregunta de Pau, y contando lo que estábamos viviendo backstage virtual, lo que decía Saitz, realmente el hecho de que la música aporta la historia no está ligada a un tipo de historia. Eso pasaba en los 50, pero justamente hay muchísimos musicales que abordan temáticas muy pertinentes, desde yo creo los 90 con Rent, que hablaba de la epidemia del SIDA, toda esta razzle dazzle que se asocia al musical en ciertos círculos de México no implica que no pueda tocar temáticas que el teatro serio también. Exacto, sí, también. Sí. Y también recordarles a nuestro querido público que pueden compartirnos sus preguntas y las estaremos respondiendo y dialogando a lo largo de la transmisión. A partir de eso que comentabas ahorita, Aris, ¿no? Como esto que se piensa, ¿no? Que el teatro musical solamente, todo así, espectacular, ¿no? Y el teatro, de nuevo, ¿no? El teatro serio, aborda ciertas temáticas que el teatro musical no puede. Una de las cosas, yo creo, así como bien, que no podemos hablar de teatro musical, o al menos en este espacio en el que estamos ahora, sin tocar el tema de los prejuicios que existen alrededor del teatro musical, ¿no? ¿Por qué? Porque es que existe, ya más allá de si existe esta división o no y dónde está, que ahora nos ayudaste a definirlo pues muy, muy claramente, Aitza, o sea, más allá de eso, que por qué existen estas divisiones tan tajantes de pronto, ¿no? ¿Por qué hay personas que nos dedicamos a hacer teatro, que de pronto consideramos el teatro musical como una especie de arte menor, ¿no? O bueno, también estas cosas de si es un arte mayor o arte menor, o sea, ¿quién define este Exacto. tipo de cosas, no? Pero que sí, luego al venir de las escuelas también donde, bueno, de las escuelas de teatro que forman parte de la institución, que recordemos aquí, que es algo que a mí me emociona mucho de tener esta conversación, que venimos de escuelas de teatro distintas, las tres, ¿no? Aquí dos personas de la UNAM, una persona de Bellas Artes, tú que estuviste en la ENAT, pero ¿por qué incluso desde ahí se fomentan estas ideas? Arcaicas. Sí, 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 que aportan a pensar menos del teatro musical, como a, pues sí, como hacer eso, hacerlo menos. Ok, echémonos un clavado. Yo Sí. creo, los tiempos han cambiado. También el teatro musical ha evolucionado en cuanto a las temáticas que toca y vivimos en México, también creo que eso es importante considerarlo. En México no tenemos una formación tan sólida para el teatro musical como lo tienen otros países que son pioneros en esto, ¿no? Como Estados Unidos y Londres, ¿no? Y creo que también lo que se presentaba tal vez acá en la Ciudad de México hace, no sé, más de 15 años, tal vez, puede que como la formación no estaba tan sólida y no puedo, como que, es que no sé cómo decirlo sin, pero lo voy a decir así, chingue su madre. Siento que la formación no estaba tal vez tan sólida y que a lo mejor los espectáculos, algunos espectáculos, no tenían o no llegaban a la calidad, al nivel de calidad a lo mejor que lo esperarían los maestros de la ENAT o del CUT, ¿no? Que fueron finalmente los maestros que tuvimos nosotros o las personas a lo mejor que se dedican más a hacer teatro cultural, ¿no? Teatro serio y que aporta a la sociedad y que no es considerado como de entretenimiento como estas obras. Ahora, ¿qué obras venían a México hace 15 años, ¿no?
justo también tenemos un tema que tocar que es la reproducción o la creación, ¿no? Siento que se reproducía teatro y se sigue reproduciendo y también hay lineamientos que se tienen que seguir para esa reproducción y hay justo musicales más demandantes en cuanto a danza, actuación o canto que otros, ¿no? O sea, cada musical también tiene, dependiendo del musical, tiene alguna fortaleza o debilidad de pronto en lo que está proponiendo en la mesa. Hay muchos musicales en los que a lo mejor actuar no era tan necesario porque te la pasabas solamente bailando y cantando y de pronto la actuación o la interpretación de la canción no era, no sé, a lo mejor no lo veían tan necesario así. O de pronto, como no había o no hay, incluso ahora, ¿no? Actores o actrices que también sean excelentes cantantes y excelentes bailarines, está muy cañón encontrarlo, ¿no? Que cubran las demandas de ciertos musicales. Y yo creo que por eso tal vez se veía como criticado ese ámbito del teatro musical y también porque creo que no había mucha cabida a que a lo mejor hubiera creaciones mexicanas o que hubiera, sí, eso, como nuevos creadores mexicanos, ¿no? O que quisieran seguir a lo mejor un modelo un poco distinto de lo que ya conocemos o que tocara temáticas un poco más profundas. Y también es decisión de cada productor traer la obra que quieren traer, ¿no? Entonces, lo que hablábamos, de pronto hay obras que son más antiguas y que los derechos, pues, a lo mejor salen más baratos y, ajá, y es más económico comprar los derechos y poder traer ese modelo, aunque ya sea y represente una inversión económica grandísima, ¿no? Porque lo es, ¿no? Más allá de los derechos, es traer toda una producción a que se monte a la Ciudad de México y la escenografía y la iluminación y que un teatro tenga todas las adecuaciones para poder presentar ese musical y aunque tú digas reproducirlo, pues sí, implica muchísimo dinero, ¿no? Entonces, no sé, siento que los tiempos han cambiado, siento que justo, o sea, ahora ya hay más productores mexicanos que se avientan a hacer sus cosas. Tenemos poco, pero creo que han sido cosas buenas. Eh, y no nada más es la reproducción total. Bueno, ¿quieren que me aviente ya a que les diga cómo funciona más o menos eso? Sí. Pues hay distintos modelos, o sea, cuando tú compras los derechos de una obra de Broadway, los puedes comprar los derechos totales o derechos parciales, depende de la producción. Hay producciones que no te venden derechos parciales, o sea, derechos parciales sería, ok, me compras el libreto, me compras la música, haces tu traducción y tu producción, tú la puedes dirigir quien tú quieras y la traduce quien tú quieras y la pones como tú quieras, ¿no? Solo te estoy vendiendo tal cual, o sea, el libreto y la música, ¿no? Esos son los derechos parciales. Entonces han sucedido y suceden varias obras así. Está el ejemplo de los últimos 5 años, ¿no? Por ejemplo, que fue dirigida por un mexicano y todo el diseño de iluminación, escenografía, todo lo hicieron mexicanos, solo el texto y la música es obviamente del compositor y director en este caso. Y se hace la traducción, obviamente siempre están en comunicación para que la obra sea lo más fiel a lo que es en Estados Unidos, la idea, ¿no? Lo que se dice y todo eso. Y hay obras de reproducción, como lo dijeron, este, que es que se venden los derechos totales y que implica que se traiga, no sé, en Rey León, por ejemplo, se trajeron toda la escenografía, se trajeron vestuarios, los vestuarios que no
que no nos quedaron aquí, se tuvieron que mandar a hacer y se mandan a hacer a Nueva York y regresan a México. O sea, toda la producción está en manos de los creativos estadounidenses, ¿no? O sea, los que dejan de creativos. Las audiciones, o sea, es una inversión y una producción gigante, ¿no? O sea, se traen a todo el equipo de producción, desde técnicos, carpinteros, gente que manejaba o que sabía cómo hacer los puppets, que son como pues, todos las marionetas, ¿no? Que se usan en Rey León, por ejemplo. Maquillaje, pelucas, o sea, es una producción de verdad impresionante y todo el equipo creativo estadounidense viene a capacitar al equipo mexicano para que el equipo mexicano se quede corriendo ya la obra en temporada. O sea, les estoy hablando de que el teatro, toda la butaquería, por ejemplo, del Teatro Telcel, estaba tapizado de tablas en donde estaban los de automatización, los de iluminación, o sea, tramoya, estaban todos los técnicos estadounidenses trabajando desde ahí para poder montar en el escenario y capacitar a la gente para que pudiera hacer las cosas, porque muchas cosas son automatizadas y necesitaban, por ejemplo, un teatro que tuviera las características para cubrir esta producción. Y de hecho, el Teatro Telcel se hizo por eso. O sea, lo mandaron a hacer y Carlos Slim se metió en ese proyecto también para que hubiera este teatro con estas características y esta capacidad, porque si no, no te sueltan los derechos totales de la obra y te dicen, no, es que no tienes un teatro que cubra las capacidades de producción que tiene esta obra y pues, no te la puedes llevar, ¿no? No te la podemos vender. Entonces, está desde ese modelo de producción, que es impresionante, hasta el modelo de producción en el que dices, ok, te compro el libreto de la música, estamos en contacto, hacemos la traducción, me lo revisas, que todo esté bien y nos vamos como productores independientes con esta obra, ¿no? Eso depende de cada producción y de cada producción tal cual de Broadway, ¿no? Estamos hablando como a nivel de Broadway. Pero ahora existe también el teatro mexicano que se empezó a hacer, teatro musical mexicano. Pues al que yo tengo más claro, obviamente, es a José Manuel López Velarde, que fue el que hizo Mentiras hace, híjole, quiero decir 12 años, pero eso fue en la pandemia. Ya son que 15 años que tiene Mentiras, el musical, y que a partir de que abrieron no ha parado hasta en pandemia la, la obra musical. Entonces, está el formato en el que es una obra que le dicen de rocola, porque tiene canciones que son de los 80s, de autores y que ya, o sea, que ya existe la canción, ¿no? Por eso se le llama rocola. Entonces lo que lo que él hizo fue como crear una historia alrededor de todo eso y ver de qué manera las canciones sumaban a la historia, ¿sí? O sea, no, creo que fue un gran acierto porque conocemos otros musicales de rocola y me ha tocado ver otros musicales de rocola que entran las canciones con calzador, ¿no? Y aquí la verdad sucede bastante natural y me parece una idea maravillosa. Y sí, es teatro de entretenimiento, pero también toca de pronto fibras y toca temas que me parecen muy pertinentes también para nuestra sociedad, para México y sobre todo que tocar esos temas hace 15 años era fuerte, ¿no? O sea, me parece como una obra muy atinada y muy valiente para el año en el que surgió aquí en Ciudad de México. Y existen también José López Velarde ha hecho otro tipo de obras como ahorita está La vida es mejor cantando, que también es de rocola, con canciones de Timbiriche, y está el último teatro del mundo, que también lo hicieron, que era algo mucho más pequeño, hermoso, con composiciones también
de un compositor, de compositores mexicanos, y que me parece también, pues, me parece valiente, me parece atinado y me parece que es lo que tendríamos a lo mejor que empezar a crear, ¿no? También este producto mexicano. Está también Siete veces Adiós, que a lo mejor mis productores me van a colgar, pero porque ya estoy trabajando con ellos. Pero lo que me parece Siete veces Adiós es una obra que está musicalizada, o sea, hay un grupo de cantantes que están musicalizando la obra, hay algunas canciones que tienen que ver con la historia o como yo lo experimenté, que tiene que ver con lo que el actor o actriz están sintiendo en ese momento, ¿no? Como si fuera una vocecita de acá, que te está contando, que te está, como generando el soundtrack de tu vida en ese momento, ¿no? De las emociones que estás viviendo. Así me gusta imaginarlo. Pero los personajes principales, que son los que llevan la obra y que llevan las escenas, no necesariamente, o sea, no cantan. Entonces, a eso voy con cómo definimos el teatro musical, ¿no? Entonces, para mí, es una obra musicalizada más allá de una obra de teatro musical que conocemos como género, ¿no? Sí. Ahorita que hablabas del nivel de los intérpretes, estaba pensando que justamente estos prejuicios de la superficialidad no toman en cuenta toda la técnica, tanto dentro de la escena como fuera, con lo que decías, ¿no? De que el carpintero viene y dice, la escenografía se hace así porque tiene todo un diseño detrás y toda una logística, igual con las actrices, con los actores, se canta así, se baila así porque requiere esta técnica, ¿no? Y ese es un prejuicio como de que un día te paras y puedes hacer belting por alguna extraña razón y ya funciona. Y justo, o sea, así como se reproduce también el proceso creativo para el artista, pues es diferente y también es difícil. Es como, o sea, yo me encontré, porque pues obviamente en la escuela no era así. De pronto fue lo primero que me llamó la atención, que en el proscenio hay números. Entonces partes del cero, que es centro, y luego vas uno, dos, ¿no? O dos, cuatro, seis, ocho, ¿no? Y así es como ellos montan, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, aquí te paras en el 6 y es como el modelo del teatro musical. Te vas a parar en el 6 y bueno, ya tú te ubicas en la pierna 1, pierna 2, pierna 3, que nosotros conocemos como, bueno, arriba, abajo o el cuadrante, ¿no? Que tenemos del teatro. Bueno, aquí sí lo dividen en números. Los números están siempre en el escenario. O sea, convives con ellos todo el tiempo en el proscenio, ¿no? En el proscenio solamente. Entonces, para que siempre puedas revisar que estás en el lugar indicado, por lo menos a lo largo del proscenio. Y entonces, como actor, como actriz, pues representa también un reto, decir, vas del punto A al punto B, cantas esta canción y luego empieza esta escena aquí y la escena se monta tal cual como se ha montado en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo como actriz justificas y llenas las indicaciones que te están dando, ¿no? Tal cual, porque no es como algo de que digas, ay, no, es que aquí yo tengo el impulso de hacer esto. Pues no, mana, tu marcaje es este y este, ¿no? Entonces, ese impulso que tienes, transfórmalo en lo que tienes que hacer. Y cómo lo vas justificando y que no se vea mecánico, porque también me ha tocado ver producciones de franquicias de teatro musical que de pronto se ve marcado, ¿no? Entonces ahí está también pues el reto, ¿no? Y, y es difícil también de pronto porque finalmente montan en un país en donde no conocen el lenguaje, ¿no? No hablan español. Y tal vez por eso, de pronto, no sé si les ha pasado, que hemos llegado a ver de pronto se siente como
que hablan como si estuviera doblado, ¿no? Entonces escuchamos como un doblaje, como si estuviéramos escuchando una película doblada al español, ¿no? Y eso sí tiene que ver desde el momento en las audiciones de quién está ahí para poder guiar a las personas extranjeras que vienen a hacer las audiciones y guiarlos en cuanto a esta persona puede actuar o esta persona necesitamos trabajar más con ella, ¿no? Yo creo que desde ahí está como la clave y que volvemos a lo mismo, ¿no? De a lo mejor producciones que hemos visto que se nos hacen que son banales o que son superficiales o que decimos, ay, no, el teatro musical, qué hueva, porque siento que sí viene de una raíz en cuanto a que obviamente lo sentimos tan alejado como estar viendo una película de Disney doblada, a lo mejor, ¿no? Y eso siento que a la gente los desconecta. Eso es lo que yo siento, creo. Sí. Pero incluso, bueno, yo estoy pensando que quizás esto de los prejuicios que nosotras muy, muy claramente distinguimos y la división que nosotras sabemos que se hace de pronto, que estoy pensando que chance y también es como una cosa que existe dentro del mismo gremio teatral, ¿no? O sea, porque las personas, bueno, nosotras mismas lo comentábamos, como algunos de nuestros primeros acercamientos al teatro fue a través del musical, como me parece que es de pronto más accesible como para la sociedad en general, de pronto más accesible que este otro teatro que es más bien un producto artístico, ¿no? Ajá, porque lo comentabas hace rato, Aitza, como de pronto esto pues es eso, es entretenimiento, es un producto de entretenimiento comercial incluso, y como esta otra cosa que nosotras aspiramos a hacer es un producto artístico, pero eso que de pronto también lo que comentabas, Aris, ¿no? Que yo no, yo desde mi experiencia, desde lo que he observado, me parece que una persona que se acerca al teatro por primera vez a través del teatro musical, no necesariamente va a pensar, esto es demasiado fácil hacerlo, ¿no? O esto no me transmite nada, porque al ser ese su primer acercamiento a pues al teatro, vaya, no entran todas estas cosas que nosotras ya pensamos al habernos adentrado a la enseñanza del teatro a través de la institución, al tener todo este referente y exposición al resto de las personas que están dentro de este medio y que piensan de tal forma específica acerca del teatro musical, ¿no? También en eso me quedo pensando mucho, o sea que estas cosas las pensamos nosotras que estamos dentro de este gremio, pero no necesariamente pues las personas que finalmente son a quienes se les ofrece la obra, ¿no? El trabajo. Sí. Y abordando esto que dices, Pau, queríamos preguntarte cómo fue que de venir de la Escuela Nacional de Teatro comenzaste a hacer musicales. Okay. Ya de manera profesional. Pues mira, la neta es que estaba todavía estudiando en la ENAT cuando de pronto salieron unas audiciones y en ese momento yo tenía un novio y ese novio quería ir a audicionar. Entonces le dije, y me dijo, vamos, acompáñame. Y yo, bueno, ok, acompáñame. Y de pronto fue como, pues ya estoy aquí, ya estoy haciendo la fila eterna porque había una super fila, o sea, eran horas de esperar. Y dije, ¿por qué no? Aparte era un musical que me encantaba a mí, cuando estuve estudiando música, salió Spring Awakening. Y una amiga y yo nos obsesionamos con el soundtrack y lo escuchábamos todo el tiempo y nos encantaba, ¿no? Entonces era ese musical, pero pues yo estudiando en la nata. Dije, pues yo nada más vengo aquí a acompañar, ¿no?
Y dije, bueno, ya estoy aquí, a ver, ¿cómo se mueve esto, no? ¿Qué es esto de audicionar? Entonces, pues ya me animé, audicioné, no me quedé, pero fue como el primer acercamiento a unas audiciones profesionales de teatro musical. Y después, cuando hicieron su segunda temporada, me hablaron porque les faltaba gente, supongo que gente se salía, este, me hablaron para hacer otra audición, pero mucho más cerrada, éramos como 5 personas, y, y dije, bueno, a ver, va. Entonces ya fui, eh, y fue cuando me quedé en esa segunda temporada. Entonces yo estaba estudiando en la ENAT, ya ni me acuerdo qué semestre era, la neta, pero no sé, como sexto semestre, no sé, una cosa así, o sea, estaba como entre tercero ya para pasar a cuarto. Eh, y me acuerdo que cuando me quedé y toda la onda, yo dije, pues sí, obvio, o sea, no me interfieren las fechas con la escuela ni nada, entonces iba a ensayar, iba a ser como muy express el montaje, porque cuando ya hay un montaje y entra gente nueva, el montaje es express, me refiero a que en 2 semanas ya tienes que estar arrancando la obra, ¿no? Este, entonces dije, bueno, ya, acepté, entré y obviamente, o sea, me encantaba la música, me encantaba el musical. Había cosas que yo decía ya como estudiante de teatro que decía, pues a lo mejor un poquito más de actuación aquí o lo que tú quieras, ¿no? Pero estaba padre porque curiosamente esa obra la dirigió Natalia Traver. Y yo me acuerdo haber ido tipo a su casa a hacer como ejercicios para empezar el montaje y todo esto. Me acuerdo cómo me vio la maestra Natalia Traver cuando me preguntó, oye, ¿y tú qué has hecho? ¿Has hecho teatro? ¿Qué haces? Y yo, no, pues esta es mi primera obra de teatro musical. Estudio en la ENAT. Cuando dije estudio en la ENAT, ¿estudias en la ENAT? Me dijo. Me acuerdo perfecto. Le dije, sí. Siento que hubo, no sé si, o sea, como que sentí un poco de que a lo mejor me estaba juzgando o prejuicio, algo. Como que y me dio la impresión que algo pasó por su cabeza en el momento en el que le dije que estudiaba en ENAD. Bueno, X, ¿no? Lo dejé ir. Pero me acuerdo mucho que yo sentía un poco de culpa de entrar a una obra de teatro musical y no me lo estaba tomando tan en serio, como de tipo, es como, pues, mi trabajo, ¿no? En lo que estoy estudiando. Y no le dije absolutamente a nadie, o sea, si acaso lo sabía, no sé, mi familia en Obregón, y 2 personas más allegadas a mí, pero era como, ni siquiera lo quiero decir a mis compañeros de la escuela, ni mucho menos a mis maestros, ya sabes, o sea, como que ni mencionar que estaba en una obra de teatro musical. En ese momento me quedé de ensamble y me querían preparar como para hacer cover de un personaje, pero yo estaba tan renuente y tan como, no, yo estoy estudiando actuación en la ENAC y voy a ser una actriz seria, que, o sea, ya ni siquiera empecé a ensayar eso, como que les dije, no, estoy muy ocupada y me acuerdo que me dijeron, vete a tomar fotos de personaje, bla, 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 para empezarte a preparar. Y yo, es que estoy muy ocupada, tipo, no, ya no puedo hacer más que lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces estaba como yo tan cerrada a- al sueño que de niña tuve, que era hacer teatro musical o estar en grandes escenarios cantando y transmitiendo este eh, mensaje o una historia, que era lo que más me apasionaba a mí, la parte de la interpretación, em, que de pronto pues sí, era como, ¿por qué? Entonces empecé a analizar el por qué se me había metido esa idea y pues sí, justo lo llegué a escuchar de mis maestros diciendo que el teatro musical era superficial, que era banal, que eh, cómo queríamos hacer teatro musical si estamos estudiando en la Escuela Nacional de Arte Teatral, ¿no? Y que pues nuestro quehacer teatral estaba dirigido tal cual hacia otra
cosa, ¿no? Que no era el teatro musical. Esto que habla sobre que se impone una cierta teatralidad me parece muy, muy pertinente porque ahorita que nuestra generación Z está rompiendo con paradigmas, siento que de todos modos en las escuelas de teatro, y aquí me podrás corregir, Pau, sigue reproduciéndose este prejuicio, ¿no? Porque tu deseo de niña, mmm, con perdón de el INBA y mi queridísima UNAM, no era hacer una obra alemana súper pertinente, súper profunda, increíblemente bien hecha, sino era compartir con el público, ¿no? Y cómo la misma formación te impide realizar esto que tampoco es una regla para todas y todos, ¿no? No todo el mundo tiene que hacer musicales, pero como si hay esta carga ideológica de lo que es intelectual y lo que no, aún hoy en 2024. Estoy yo recordando en mi experiencia al tratar bueno, en mis pruebas para ingreso a la carrera, ¿no? Recuerdo como unas de las preguntas que te hacían, bueno, que podían hacerte de pronto, tenía que ver con, sí sabes que esta no es una escuela de teatro musical, ¿verdad? Así como dependiendo quizás del perfil que veían o un currículum que podían leer, ¿no? Que hay que entregar para entrar a las escuelas. Eso lo llegué a escuchar y me parece muy relevante traerlo a colación porque si estos no son los espacios, es decir, si la UNAM, si Bellas Artes no son los espacios para estudiar teatro musical en México, entonces, ¿cuáles son, no? Para empezar, ¿cuáles son las habilidades que se necesitan tener para hacer teatro musical? Y bueno, que también esta pregunta ahora la pongo así de una forma muy sencilla, pero bueno, hay que pensar también en todas las partes que hacen que una obra musical exista, ¿no? Que no son solamente los intérpretes, no son solamente los actores, sino pues los compositores, directores, diseñadores, etcétera, etcétera. El stage manager, que además tiene que tener, o sea, toda la parte de técnicos especializados, como en el caso de que decías de Rey León, y que dice Pau, no es solamente Nala y Simba. Hay todo un equipo técnico detrás que permite que eso ocurra. Vestuaristas. Sí, y entonces eso, para empezar, como cuáles son todas estas habilidades que hay que aprender para hacer teatro musical, digo, dependiendo, claro, ¿no? Del área en el que te quieras desempeñar, pero y entonces, ¿qué espacios existen en México para formarme en ello? ¿No? Si es que los hay para hacerlo, para formarme de forma profesional, o cuáles son las opciones que tenemos, ¿no? Es fuerte porque creo que ahora ya hay un movimiento más fuerte hacia el teatro musical y, y ya, por ejemplo, antes de las escuelas que yo conocía de antes, cuando yo recién llegué acá, de teatro musical, o que te enseñaban un poco de cada disciplina, era arte estudio. Ahorita sigue existiendo arte estudio, pero te dan clases independientes de danza, de actuación y de canto. No sé cómo funciona porque yo no he tomado clases ahí, o sea, nunca tomé clases en una escuela de teatro musical, tal cual. Me parece que al final unen las disciplinas y hacen una obra musical y ahí es donde puedes poner pues todas las disciplinas que aprendiste en una obra, ¿no? Lo que a mí me parece es que con los musicales también que se montaban antes, las disciplinas más fuertes eran canto y danza, como que siempre se han enfocado más en canto y danza aquí en México, ¿no? Por lo menos. Y hablo con base en mi experiencia, de lo que yo he visto y de lo que he escuchado. Y me parece que el área de actuación siempre ha estado como, este,
un poquito a un lado y a lo mejor no ha habido o no llegaba a haber cursos en donde se profundizara más en cuanto a la actuación o lo que es del modelo gringo, Acting the Song, que era actuando a través de la canción, ¿no? Eh, Me parece que estaba como un poco débil esa área. Espérame, iba a un lugar. Entonces Start Studio ahorita está también ahora Sisu Conecta, que es otra escuela que también empezó a dar clases independientes, hacen su obra musical, de pronto se unen ahí las disciplinas un poco y son como las dos escuelas que yo conozco que tienen el modelo de enseñarte las tres disciplinas para llegar a un objetivo que es el teatro musical. Profesionalmente, o sea, a nivel profesional, que tú digas una escuela con licenciatura o con un programa mucho más amplio de, no sé, incluso de 2 años, de 3, de 4, como lo es el modelo de las licenciaturas institucionales, pues no lo hay. Realmente en México no lo hay, o no que yo lo conozca, por lo menos, ¿no? Lo que sí creo que necesita eh, el teatro musical, pues es gente que se prepare en estas tres disciplinas como tú quieras. O sea, yo, por ejemplo, el teatro me empezó a llamar también por el teatro musical. O sea, estudiar actuación lo elegí porque me gustaba el teatro musical, porque estaba estudiando ópera y decía, no quiero ser cantante de ópera y necesito cambiarme de carrera y ¿qué puedo hacer? Artes escénicas. Decía, ya bailaba desde muy chiquita, dije, en artes escénicas podría perfeccionar la danza y también entrarle al mundo del teatro que no tengo idea, ¿no? Entonces, para entrarle a este mundo, tomé un diplomado en teatro y dije, ok, sí me late, sí lo necesito, siento que esta disciplina la tengo, o sea, siento que tengo como una intuición porque lo hablo así en la secundaria, pero cero sé de teatro y nunca había visto obras de teatro hasta que llegué a Hermosillo a ver las obras de teatro que presentaban ahí y tenía 18 años, o sea, teatro serio, ¿no? O sea, para mí entrar a la ENAT fue un milagro, o sea, porque no consumía realmente teatro para entrar al ENAT, ¿no? O sea, me acuerdo y me pongo a pensar ahora y me río muchísimo, pero pues yo era muy ingenua y en una de los exámenes de admisión de la ENAT, que eran larguísimos, me preguntaron, ¿cómo qué actriz quieres ser? Y yo, Lolita Cortés. Imagínate, o sea, de verdad, entrar a la ENAT para mí fue un milagro. No sé de verdad cómo fue que sucedió, pero bueno, yo tenía mis objetivos muy claros que era aprender a actuar, quiero aprender a actuar, ¿por qué? Porque me gusta, porque tengo interés, porque siento que tengo la intuición, o sea, sentía como que podía entrar a un mundo en donde pudiera pues explorar y utilizar esa herramienta para mis objetivos. O sea, yo me acuerdo que saliendo de la carrera dije, bueno, no voy a ser la actriz de México, me queda muy claro. Y a lo mejor no vaya a ser actriz nunca, pero por lo menos me dejó unas herramientas y unas bases que agradezco hasta este momento. O sea, más allá de los prejuicios, más allá de encontrarme con muchísimas cosas que tiene la institución, y la burocracia, y etcétera, mucho más de todo eso, o sea, finalmente siento que las herramientas que me estoy llevando me van a hacer una mejor persona y por lo menos tuve un autoconocimiento del que carecía, ¿no? O sea, conciencia de mi cuerpo, conciencia justo del espacio, una formación, si no fue el jazz, pero fue una formación en la que descubrí mi cuerpo y el movimiento de otra manera, en la que, o sea, como todas las herramientas que te da, ¿no? La actuación. Y claro, o sea,
a mí me gustaba el teatro musical y yo fui buscando cosas distintas. Si bien no ibas a, no, o sea, ya venía de cantar ópera y de tener un entrenamiento musical, este, ya sabía por lo menos leer una partitura. eh, si bien ya traía esa escuela, estaba aprendiendo actuación, pero en la escuela de actuación, tal cual, pues no te dan una clase de canto en donde vayas a salir siendo cantante de ahí, o no te dan una clase de danza en la que vayas a salir siendo la gran bailarina, ¿no? Entonces yo empecé a buscar opciones. Entonces empecé a tomar clases de canto aparte de estar estudiando en la ENAD y empecé a tomar clases de danza aparte de estar en la ENAD. O sea, yo me acuerdo que me iba a la escuela de, no me acuerdo, 8 de la mañana a 3 de la tarde y a las 4 empezaba mi primera clase de danza en el estudio de Emma Pulido. Entonces yo tenía una hora para comerme unos tacos en el metro y llegar al estudio de Emma Pulido a mi primera clase de danza, ¿no? Y así me la pasé trabajando y estudiando porque era lo que quería, o sea, finalmente creo que muy dentro de mi ser y de mi corazón, sí venía muy el deseo de hacer teatro musical, pero que en algún momento estuvo nublado por eso. Entonces, volviendo a la pregunta de la formación, creo que necesitamos encontrar justo los lugares en donde nos sintamos también seguros de poder tomar estas clases y que en determinado momento puedas juntar eso para entrarle al teatro musical, ¿no? Que fue lo que yo hice. Están estos espacios como Arte Estudio, como SISU. Desconozco, no sé, los precios en cuánto saldría, no sé, un semestre ahí. Y obviamente lo tienes que estar alternando con lo que sea que estés haciendo aparte. Y también existen otros espacios en donde pues, te puedes ir con una maestra de canto en específico, pagar tus clases particulares, tomar clases de danza en donde creas que la formación va dirigida hacia teatro musical y aparte pues encontrar cursos de actuación. Ahorita ya también está el PPA, ¿no? Que es la escuela de Diego del Río, que son de pronto cursos un poco más cortos, porque de pronto la gente no se quiere aventar 4 años en una licenciatura de actuación o 4 años en, no sé, en la licenciatura en música. Bueno, en música son más de 4 años, ¿no? Este, entonces, de pronto encontrar como esas opciones, pues también está bueno. No, no es barato, o sea, hablando de términos económicos, la inversión sí es, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando quería venirme a la Ciudad de México a estudiar, desde que salí de la prepa yo quería estudiar enfermata, y mis papás me dijeron, pues no, mijita, no se puede. O sea, yo quería estudiar música enfermata porque aparte sabía que enfermata no era clásico, también tenía la opción de estudiar música contemporánea y era lo que yo realmente quería, ¿no? Entonces, de acuerdo a las posibilidades, pues vas haciendo ajustes y vas viendo en dónde te empiezas a formar. A lo mejor tus posibilidades no están en pagar un arte estudio, ¿no? Están en pagar otra escuela en la que a lo mejor te den mucha danza y bien poquita música, pues empiecen en algún lado, ¿no? Y que tus posibilidades económicas pues también sean. Y pues eso, realmente en México creo que no tenemos una formación 360 para ser un triple threat. Aunando a esto que habla sobre la parte económica de la formación, que estoy segura que Pau también quiere ahondar en eso, porque es muy fuerte eso, ¿no? De quiero, pero el acceso es, ni siquiera depende muchas veces del deseo. Eh, Aquí hay una pregunta de Laura de Facebook que dice, ¿qué consejos ofrecerías a los artistas para afrontar y manejar el rechazo de manera constructiva? Que también estaba pensando que el rechazo puede ser un rechazo económico. Pues rechazo económico, más bien
sería como una imposibilidad, o sea, de pronto si no tienes si no tienes cómo pagar clases, pero para mí, o sea, de verdad nada es imposible. He visto a gente que con todo en contra logran sus objetivos, o sea, imposibilidades económicas, por ejemplo, si te gusta el teatro musical, pues ve teatro musical, ponte a cantar en tu casa, grábate, escúchate, pide consejos a lo mejor a gente que tenga cercana que sepa o tenga más noción en cuanto a música o en cuanto a danza, ¿no? O sea, creo que siempre hay una manera, siempre hay un camino, ¿no? Eh, no decir, ah, no, pues es que no tengo dinero y pues ya mi sueño de hacer teatro musical es imposible porque no me puedo pagar una clase. Siempre hay una manera. Eh, y respondiendo a la otra pregunta, que es ¿cómo dijo? A los rechazos en cuanto, me imagino los rechazos en cuanto a las audiciones y todo esto, cómo tomar una crítica constructiva. Es muy raro y muy difícil que te digan el por qué no estás quedando en un proyecto. O sea, a veces ni aunque preguntes, te dicen la verdad, ¿no? Tenemos que ser justo lo que me dio Lenat, autoconocimiento, o sea, ser nuestros propios críticos sin obviamente azotarnos demasiado, o sea, encontrar el equilibrio. Creo que la clave está en el equilibrio. ¿Cómo tomar un no de manera constructiva? Pues tal cual, o sea, cuando yo recibo un no, empiezo a hacer un mapa mental, ¿no? Bueno, incluso a veces hasta lo escribo. ¿Qué tanto me preparé para la audición? ¿Estoy audicionando para un personaje que realmente es mi perfil? ¿O a lo mejor me encontré con perfiles, o a lo mejor me encontré con personas que tienen el perfil más parecido a lo que están buscando? Que a lo mejor, dices, claro, yo me parezco a Yasmín de Aladdin. De pronto llegas a la audición y dices, mana, no te pareces tanto, ¿no? O sea, a los perfiles que de pronto buscan en ciertas producciones que sabemos, Disney se basa muchísimo en el perfil, ¿no? Son como muy específicos en el perfil que necesitan. Y habrá de pronto algunas producciones en las que el perfil puede variar, ¿no? O puede ser un poco más amplio. ¿Qué tanto preparé mi audición? Realmente estoy en el perfil al que estoy audicionando. Y tal cual, o sea, hacer un rating de cómo crees que tu desempeño fue en la audición. Y a lo mejor tu desempeño fue maravilloso, pero de pronto en este punto en el que a lo mejor no encajabas tanto en el perfil, pues claro que puede influir. O a lo mejor sí dabas el perfil, pero hiciste una pésima audición. A mí me pasó. Yo hice audiciones para Wicked, hice una pésima audición. O sea, empecé a pasar filtros y yo no me la creía. Y cuando llegué, curiosamente, a la audición de la escena, lo hice terrible y estaba estudiando actuación. Dije, chica, ¿cómo crees? ¿No? Y dije, no lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer, pero claro, o sea, era como pues si todos los diosesas son los mismos siempre, ese era mi pensamiento. Y cuando pasé un filtro de, ay, no manches, al siguiente filtro siento que me ve fatal, ¿no? O sea, como que no, ¿cómo es tu compromiso al estar abordando una audición? O sea, es un proceso mental también importante el que tienes que hacer en el momento, al momento de ir a audicionar, ¿no? ¿Cómo está tu energía? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo te dispones? ¿Cómo estudias el material? A mí me quedó claro, yo no estudié bien el material, estaba justo en el montaje de mi obra de titulación en la ENAT. Entonces yo no me estaba tomando nada en serio esas audiciones, mi mente estaba en otro lado, ¿no? Y obviamente mi prioridad fue titularme y para el momento en el que yo tenía que preparar ese material, no lo hice con el tiempo suficiente y no lo hice con la disciplina ni con la dedicación que se necesitaba, ¿no? Y obviamente, pues no estaba tan sumergida en ese mundo del teatro musical. O sea, era la segunda obra de teatro musical a la que iba a audicionar. Y me encantaba Wicked, ¿no? Entonces, ¿cómo también nos autosaboteamos de pronto?
Entonces, tenemos que tener muchísimas cosas muy claras, pero sobre todo, preparar bien tu audición. O sea, preparar bien tu audición, ser muy consciente y recibir ese no como en qué es en lo que me puedo fortalecer para la próxima audición, hacerlo mejor. Y ahorita que hablamos de audiciones, otra cosa que queríamos abordar en esta charla, que está dirigida a estudiantes y egresades, tú nos comentabas que una de las razones por las que te interesaba muchísimo esta charla era para abordar ciertos tabús que en el teatro institucional son reglas omnipotentes. Podríamos Sí. comenzar a Ah, hablar ya, un ya poco estamos de... cerrando. Ya estamos cerrando la charla. Ya nos Pues, quedan 20 pues más o menos, minutitos. más o menos. Más o menos. Se va el tiempo rapidísimo y siento que hay Sí. muchísimas cosas de las que tenemos que hablar, ¿no? Y sobre todo para estudiantes y egresades de teatro, ¿no? A mí me hubiera gustado, por ejemplo, y esto lo abordaré tal cual, a mí me hubiera gustado que en la escuela sí me hubieran eh, dado como el consejo o más bien la información de decirme las cosas allá afuera están así, ¿no? En teatro institucional, en teatro gubernamental, de pronto está muy cerrado todo. El efiteatro es un rollo hacer la carpeta y que quede tu proyecto. O sea, empezar a hacer teatro en la Ciudad de México es difícil y es difícil que sea también bien pagado. Y que creo que eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. O sea, finalmente sí estamos, o a lo mejor y por eso no lo tocan, porque están esperando que en el quehacer teatral seamos tan eh, buenos y seamos tan comprometidos con la cultura de nuestro país como para no cobrar por lo que estamos haciendo en un escenario, ¿no? Entonces, de pronto a mí me saltaba, porque obviamente yo viniendo de Ciudad Obregón, de pronto pagando una renta y decir, bueno, chica, se te acabó la beca porque ya estudiaste tu carrera y ponte a trabajar, pues empezó a resultar muy difícil, ¿no? Empezar a egresar más bien y empezar a buscar en dónde puedo hacer mi quehacer teatral, qué audiciones hay, eh, no importa, de pronto salí egresada y dije, no importa cuánto me vayas a pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un trabajo alterno, entonces de pronto era, bueno, empiezo a trabajar en algo, hago conexiones, ¿no? Y aquí sabemos que todo también se da por la relación pública, ¿no? Con quién te relacionas, si a lo mejor la obra en la que te estás titulando tiene una segunda temporada ya en un teatro de la ciudad y se levanta el proyecto tal cual. A veces no sucede, como en mi caso, no sucedió. Entonces dije, chale, o sea, contaba con que podíamos armar nuestra compañía de teatro, del grupo, ya sabes, y montar esta obra y empezar ahí. ¿Qué más tiene que hacer? No sé. Entonces, como que se cayeron varias cosas y yo empecé a trabajar de pronto cantando en los bares de la Ciudad de México. Eso fue como mi sustento económico. Incluso un año antes de egresar, empecé a trabajar en eso. Decía, pues vámonos fogueando, ¿no? Porque me gustaba cantar y porque también tenía 3 años de no haber cantado después de que me salí de la carrera de música y me sentí una fracasada musical, etcétera. También la mente juega pues sí, juega de maneras muy cabronas, ¿no? Entonces, salud mental, terapia canasta básica debería estar incluido. Entonces, dejé de cantar, bueno, regreso a cantar, empiezo a cantar en los bares de la Ciudad de México y luego empiezo a buscar, bueno, dije, en lo que me sale algo del teatro, pues sigo trabajando en los bares, a ver qué onda.
Y tal cual, o sea, entré a una obra de teatro con una compañía que ya estaba muy armada. Esta compañía la dirigía un maestro uno de mis maestros de la ENAD. Entré un poco por audición y entré porque sabía cantar y porque el personaje para el que me estaban perfilando tenía que cantar, ¿no? Como que esa ha sido la historia de mi vida, o sea, como que el canto siempre me ha llevado a los proyectos. Entonces empecé a hacer eso mientras cantaba en los bares para encontrarme con la sorpresa al final de la obra, de la temporada, que era un aproximado como de 100 pesos por función, por cada función que habíamos dado, ¿no? Obviamente sabía que ese sueldo era lo que me tocaba a mí también por ser una persona sin experiencia, recién egresada, etcétera. Pero entonces yo empecé a hacer mis números en mi cuaderno y en mi cabeza y dije, no, no, no hay manera. O sea, no me sale. Y ahí fue cuando empecé a sentir preocupación real, ¿no? O sea, de este sueño y esta ilusión de hacer teatro musical. Digo, de hacer teatro, más bien. Porque previamente a esa obra ya había estado haciendo teatro musical en Despertando en Primavera, en donde me pagaron, dije, no me conocen, soy nueva, voy a hacer ensamble, 800 pesos por función. Dije, ok, bueno, para empezar, va, dije. Y de pronto me encuentro con esto y ahí fue cuando dije, como que no me está saliendo y tengo que ver la manera de sí seguir los deseos de mi corazón, pero también, pues, ver cómo le voy a hacer, ¿no? Para vivir. Bueno, punto y aparte, sale una audición para otra obra que aparte a mí me gustaba mucho, porque ya la había visto, de un director que se llama Diego Álvarez Robledo. Era la obra de Bestiario Humano y me encantaban los temas que tocaban, o sea, me parecía, pues sí, una obra que me apasionaba contar las historias que contaban, ¿no? Era de pronto muy teatro corporal, había de pronto ahí cosas cantadas, o sea, me gustaba mucho. Entonces ya audiciono para eso, me quedo, pero al final ocurre un cambio en el que como ellos ya tenían esa obra, para la chica que se iba a salir de esa obra, que yo iba a entrar pues sí, en su lugar, de pronto no sucedió y a la mera hora pues me dijeron, ¿sabes qué? Pues es que ya tenemos la obra montada así, tal cual, bla, 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 o sea, como que para mí eso fue un bajón, ya sabes, dije, no manches, ¿qué voy a hacer? Entonces no encontraba obras de teatro para audicionar y no estaba bien relacionada, honestamente, como para entrarle a lo mejor a proyectos de gente que ya sabía cómo se manejaba el teatro institucional y gubernamental y yo no tenía ni idea de cómo hacer carpetas o levantar mis propios proyectos. Y no es algo que más allá que no tuviera idea, porque si de pronto medio sí nos dieron ahí las clases en la ENAD, eh, no era mi vocación, no era algo que quisiera hacer o que se me diera a hacer, ¿sabes? Entonces, cuando pensé en abandonar todo, se los juro, e irme a Cancún a cantar en los bares de Cancún, dije, ya, voy a dejar todo, me voy a ir de la ciudad. Claro, no lo intenté tampoco tanto, era como una posibilidad justo de trabajar, porque era lo que estaba buscando, trabajar, porque no podía seguir sin pagar una renta, etcétera. Y pues sabemos lo que implica, ¿no? Mantenerte en la Ciudad de México como foráneo. Entonces, cuando empezaron a salir audiciones de OCESA, dije, pues lo voy a volver a intentar, la neta. Entonces me metí a audicionar y fue cuando quedé en Rey León. Y ahí fue cuando ya empezó como un poco el viaje formal para el teatro musical y que obviamente yo no tenía ni idea de cómo se movía eso,
no tenía ni idea de cuánto cobrar, no tenía no tenía idea de nada, ¿no? Entonces yo voy a la negociación y digo, va, acepto lo que quieras. Está muy curioso porque antes te hacen como una pequeña entrevista, como, ¿qué has hecho? ¿De dónde vienes? Bla, bla, bla. Y yo siento que esa primera entrevista, esa primera plática es un parteaguas, como de donde ellos eh, pueden proponerte eh, la negociación, ¿no? Tal cual. O sea, te proponen una cantidad para ver si aceptas o si te vas más arriba, ¿no? Pero sí, o sea, ahora yo ya lo entiendo. O sea, yo dije, ay, no, pues qué buena onda, quieres saber. Quieres saber de mí, chica. Es tal cual para ver de dónde vienes, qué has hecho. Y un poco sí siento que te miden para ver cuánto te pueden ofrecer, ¿no? A partir de eso, bueno, tú aceptas porque no sabes lo que te espera, porque nadie te lo explica y porque no perteneces a ese mundo y no sabes lo que te espera, que son 2 meses intensivos de ensayos y de pronto funciones, 8 funciones a la semana, ¿no? Obviamente te dan un contrato, al final de tu negociación te dan el contrato, un contrato que no te puedes llevar a casa y que no le puedes tomar fotos, es un contrato que se quedan solo ellos, que eso también me parece fuertísimo, porque entonces tú no tienes con qué ampararte, porque ya entran cosas tan legales y burocráticas que nadie te advierte estudiando teatro, porque, o sea, porque no sé por qué no te advierten. Pero bueno, empieza como todo ese proceso que uno muy ingenua, no sabe qué onda, y, y que siendo la manera en la que te puedes proteger para cualquier cosa, pues no existe, ¿no? Y bueno, ahí empieza el viaje y empiezan, justo te empiezas a dar cuenta también de los tabuladores. O sea, los tabuladores en una obra de teatro musical a gran escala, porque pues hay formatos distintos, ¿no? Y nos tenemos que ubicar que el aforo de un teatro Telcel no es lo mismo que el aforo de un foro Lucerna, ¿no? Por ejemplo. Entonces, empiezan los tabuladores y cómo te vas dando cuenta de que, claro, o sea, como una oportunidad de trabajo a lo mejor, no sé, en un musical en donde el fuerte a lo mejor sean bailarines y que tengas que bailar muy, muy perrón y medio cantar y actuar, pues no tanto porque estás interpretando con la danza, pero tal cual, o sea, no tienes que decir textos, no tienes que crear un personaje tal cual, pues a lo mejor un tabulador de empezar en 20,000 pesos mensuales, que luego eso es lo que ofrecen, y que puedes llegar hasta dónde puedes llegar, ¿no? También hay una realidad, y eso nos hemos dado cuenta, y ya voy a soltar así toda la sopa, que de pronto nos damos cuenta de que a nuestros compañeros bailarines se les paga de pronto menos que a los cantantes o a los actores, ¿no? Los tabuladores varían muchísimo. ¿Qué pasa si quieren encontrar oportunidad de trabajo en teatro musical? Dependiendo de las habilidades que tengas más fuertes, justo eso. O sea, si eres un excelente bailarín, pues ponte a estudiar también un poco de canto, ¿no? Y puedes tener la oportunidad de entrar como ensamble, como un ensamble fuerte de bailarines en una obra en donde se requiera eso, como lo es Rey León, ¿no? Por ejemplo, en Rey León es muy clara la división en cuanto a les bailarines y les cantantes, ¿no? Y los personajes principales. O sea, hay ensamble bailarín, hay ensamble cantante y está, obviamente, los personajes principales. Y así empiezan los tabuladores. ¿Cuánto cobran los bailarines? Estaría mintiendo, pero yo siento que están cobrando entre 20 y a lo mejor a lo mucho 40 al mes. ¿No? En funciones a lo mejor de 8 y de pronto empiezan a hacer 7, 6 funciones a la semana. En ese tipo de modelo de grande escala. Los cantantes, actores, y en Rey León sucedió que de pronto en personajes principales como querían muy buenos actores, no importaba de pronto que no cantaran tan bien, ¿sabes? Entonces, como les importaba que la comedia tuviera un timing
perfecto y que pudieras construir el personaje, de pronto se fueron más hacia actores más formados en actuación que sí estaban formados en canto, ¿no? Entonces de pronto no era el cantante que sabe actuar, sino el actor que puede cantar, ¿no? Entonces empiezan a ver como estas distinciones porque no tenemos una formación completa, entonces es qué habilidades o qué disciplinas tienen más fuertes y con base en eso ya tú vas viendo en qué perfiles puedes encajar, ¿no? Y tal cual, en cantantes, actores, o sea, igual va desde un tabulador desde los 20 hasta los 60 mensuales, ¿no? Personajes principales, te puede haber un tabulador de entre los 30 hasta, híjole, como hasta los 200 mensuales, ¿no? Entonces, tú ahí ya vas viendo qué onda, ¿no? Si es algo que te gusta, si es algo que te interesa y si es algo en lo que puedes vivir de eso. Yo, la verdad, me siento muy afortunada con el conocimiento que tengo ahora, obviamente, y que yo, y que mira, sin pelos en la lengua se los digo, porque esto sigue estando dentro del tabú, de que nadie habla de los sueldos, de que nadie quiere hablar de eso, porque no sé por qué nadie habla de los tabuladores en cuanto a el teatro, ¿no? Cuando tú firmas tu anfiteatro, tú sabes cuánto vas a cobrar por función. Yo no sé por qué en teatro musical de pronto existe todo esto y creo que 100% puede ser porque no les conviene a los productores, ¿no? Voy a estar vetada del teatro musical. No, no. Pero creo que es pertinente hablar de eso, ¿no? Yo me siento afortunada de haber caído en este medio, obviamente porque lo amo el teatro musical, amo mi quehacer teatral dentro del ámbito de teatro musical, me sigue conmoviendo historias, sigo aprendiendo, sigo trabajando, pero también tiene, y tiene esta otra parte de, más allá de cumplir tus sueños, el poder vivir de eso. Y es algo que yo tenía muy claro, era de, sí, lo amo, me apasiona, pero necesito también poder vivir de esto. Entonces, ¿cómo le pongo el valor a mi trabajo sin sentirme culpable? ¿Sabes? Sin sentirme culpable de que estoy cobrando por mi arte o por mi quehacer teatral o por mi creación, que muchas veces en conjunto, muchas veces es modelo reproducción. No importa, finalmente por algo estás ahí, por algo te están contratando. Los años de estudio, los años de la chinga que te metiste trabajando, estudiando, manteniéndote en una ciudad, la salud mental, la salud emocional, o sea, siento que todo eso lo tenemos que tomar en cuenta en el momento en el que nos vamos a presentar en una negociación. Obviamente, si no tienes experiencia, si no has hecho a lo mejor nada, pues el tabulador va cambiando, ¿no? O sea, si y lo he escuchado, te cobran el derecho de piso, ¿no? Que es, te voy a pagar lo mínimo y ya después vas escalando. Bueno, en cualquier empresa sucede eso, ¿no? Pero justo, ¿cuánto es el mínimo que estoy dispuesta a aceptar cuando estoy empezando en una obra para hacer lo que tengo que hacer y lo que me ha costado la formación y lo que me ha costado llegar a ese lugar, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues justo te vas dando cuenta, obviamente siempre tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una conciencia y no voy a decir, claro, soy nueva y te voy a cobrar 200,000 pesos mensuales, pues, o sea, tenemos que ubicarnos también, pero creo que, o sea, ya hablando de estos números, no sé, creo que es pertinente que justo, que no cobremos 100 pesos por función, que no cobremos 800 pesos por función y que sí le pongamos un valor a nuestro trabajo porque es lo que es, ¿no? Y que no nos dé culpa y que no nos dé el cómo es que estoy hablando de dinero cuando me dedico al arte, ¿no? Pues si de algo tenemos que, que vivir y no vivimos del aplauso. O sea, está bien padre el aplauso, pero realmente el aplauso no paga nuestra renta. Y creo que ese tipo de temas, por ejemplo, en las escuelas,
O sea, a mí nunca me hablaron de cuánto podía cobrar por función, ni como egresada, ni como nada, o sea, ni como artista, tal cual, ¿no? Entonces creo que es importante también que los que están pues en la cabeza de estas instituciones, que nos adviertan, o sea, sí, a mí me advirtieron en la plática de antes de que nos entregaran las fichas en la ENAD, me advirtieron y muy salva la maestra nos dijo, si tienen problemas emocionales, si tienen problemas de salud, problemas de gastritis, problemas eh, físicos, problemas, no entren a esta carrera. Es muy difícil, y decía, ¿no? Cuando eres joven y crees que todo lo puedes. Pero sí, hay una conexión entre la salud emocional y la salud física que está, pues, es un hecho, ¿no? Creo que es un hecho y de pronto esta carrera no es tan amable en esos términos. Y creo que lo tenemos que cuidar muchísimo y tenemos que estar como muy conscientes de que los nos van a llegar y estar muy conscientes de que a lo mejor vamos a pasar temporadas largas sin trabajo y no vamos a tener nada en el refrigerador, tal cual. Y de pronto habrá temporadas de abundancia y habrá temporadas en las que caigan los 20 o encontremos el camino o las cosas se pongan mejor. Pero sí, es una carrera muy difícil, como siento que como en el ámbito de teatro musical, tanto como en el ámbito de nuestro teatro dramático, serio, son mundos difíciles y la verdad es que no, como no hay mucho lugar para todos los que estamos o que en algún momento egresamos. O sea, muchísima gente de mi generación, por ejemplo, no se dedica a nada ya que tenga que ver con el quehacer teatral, ¿no? Por ejemplo, y lo vamos a lograr ver, y en algún momento también me lo dijeron, y sí, algunos maestros sí lo llegaron a mencionar, pero no te explican el cómo navegar, o sea, nada más te dicen, México no necesita más actores y actrices, y está muy difícil la situación en México, pero guíame, dame una guía, ¿qué más puedo hacer? ¿A qué me puedo dedicar? Sí. ¿En dónde puedo encontrar un lugar de trabajo? No sé, como oriéntame, ¿no? Claro. Entonces, y oriéntame también a también saber cuánto es lo que tengo que cobrar. A lo mejor no nada más como actor, actriz, como stage manager, como broker haciendo carpetas, como productor, o, ¿sabes? O sea, como que sí siento que necesitamos un poco más de orientación. Ujú. Aitza, te agradecemos muchísimo todo esto que nos compartes. Ahora ya estamos despidiéndonos, ya estamos sobre la hora, pasaditas de la hora, pero bueno, ha sido una alegría enorme poder platicar contigo, que nos compartieras estos chismecitos también, cosas súper importantes, relevantes que como bien dices, no todo el tiempo tenemos la oportunidad de reflexionarlo en estos espacios, ¿no? Donde nos formamos y donde estamos. Entonces, pues nada, agradecerte tu presencia aquí con nosotras, agradecerte, Arisbel, en nuestra última charla de apuntes de este año 2024. Queremos agradecer también a las personas de la Cátedra Bergman que nos apoyan para que este proyecto exista, a Teatro UNAM, también a las instancias que colaboraron con nosotros este año, al MUAC, a todos nuestros invitados que estuvieron en todas nuestras charlas de este año, a toda la comitiva de encuentros que estuvimos participando, elaborando para que estas charlas tuvieran lugar. Queremos decirles que próximamente este viernes 29 estén muy atentos las personas, estudiantes y egresadas del CUT y del colegio, porque vamos a abrir invitación para que ustedes también puedan formar parte de Apuntes el próximo año. Y también otra sorpresa súper especial que tenemos que informarles que el siguiente año Apuntes cambiará de formato y nos pasamos al formato
podcast. Entonces será una aventura y estamos muy emocionadas por ello. Y nada, agradecerles de nuevo por habernos sintonizado y desearles felices fiestas. Gracias también a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas que nos acompañaron el día de hoy, también a quienes nos acompañaron el resto de la temporada de apuntes de este año, y nos estaremos encontrando pronto. Aris. Muchísimas gracias a todos y a todas por esta fructífera charla y nos vemos en 2025. O nos escuchamos en 2025. Nos escuchamos en 2025. Gracias también a las personas que participaron a través de las redes sociales con nosotras. Hay muchos comentarios que ya no pudimos traer a colación en la charla, pero bueno, estarán guardados en esta conversación que podrán seguir sintonizando por ahí. Muchas gracias. Gracias, Aitza. Muchas gracias a ustedes por hacer este tipo de pláticas posible. La neta, creo que es pertinente y a mí como estudiante o como egresada me hubiera gustado también este momento de oportunidad y de charla. Genial, muchas gracias, Aitza. Gracias. Nos vemos.